la pena que recuerde la introducción y parte del mensaje de Alfredo del domingo pasado. Él nos hablaba acerca del propósito del evangelista, de Juan, el propósito por el cual escribió este evangelio, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, obviamente. Pero ahí en el versículo 30 del capítulo 20, el apóstol Juan nos dice que estas cosas, hubo un montón de otras cosas que el Señor Jesús hizo, pero estas cosas fueron escritas para que quienes las podamos leer, ver, creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Ese es el propósito por el cual en el texto vamos detectando señales. El apóstol Juan usa la palabra señales, porque son señales. Son prodigios, son milagros, sí, pero evidentemente más allá de pensar de enfocar sobre el milagro, el apóstol Juan está inquieto porque lo tomemos como una señal, una evidencia, una señal está puesta para que nos preparemos para lo que viene, ¿está bien? Si usted va por la ruta a Mar del Plata y de repente le aparece un cartel que le indica que va a tener una curva muy cerrada, viene a 140, el cartel inmediatamente que le sigue a ese de la curva cerrada, ¿cuál es? Que baje la velocidad, ¿no? Porque si agarra la curva a 140, ¿dónde termina? En el pasto. Con mucha fortuna va a terminar en el pasto. Y no debajo del pasto. Señales. Este es el sentido de la señal, ¿está bien? Cuando el Señor Jesús nos habló de señales, Él mismo nos dijo que había señales que iban a seguir a los que creían en Él. Señales que iban a seguir a los que creían en Él. El pueblo de Israel era un pueblo que prestaba mucha atención a las señales que Dios hacía. De hecho, Moisés se manejó con el faraón, ¿con qué? Con señales. Detrás de esas señales, ¿qué había? Un mensaje. Detrás de las señales que hacen los que creen en el Señor Jesús, ¿qué hay? Un mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que la importancia no está centrada en la curación milagrosa del hijo de este hombre noble, sino que necesitamos poner el ojo en el mensaje que el Señor Jesús quiso dejarnos detrás de esta señal. Moisés llevaba un mensaje para captar la atención del faraón, que fue una vez y le dijo, dice Dios, deja ir a mi pueblo. No, una señal. Dice Dios, deja ir a mi pueblo. No, otra señal. Y así ocurrió. Entre esas señales estuvo una que la miramos a la luz del texto que leíamos el domingo pasado, cuando el agua del río se convirtió en sangre, y decimos, ¡opa! Una mutación química. O sea, las moléculas de H2O que estaban ahí dejaron de ser moléculas de H2O. Cuando pasó la señal anterior, el agua que estaba en las vasijas dejó de ser H2O. Pasó a ser uva. No sé la conformación química de la molécula de la uva.
La cuestión es que eran moléculas de la mejor calidad de vino. O sea, no fue que el agua se puso negra o que el agua tenía gusto a vino. No, fue transformado en esencia. Y a mí me llama mucho la atención que el pueblo judío, cuando vio al Señor Jesús hacer estas cosas, se me viene a mí a la cabeza, que soy un ignorante absoluto de las cuestiones de la fe, compararlo con aquello. Digo, el pueblo hebreo, el pueblo judío, que prácticamente se sabía de memoria el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, se lo sabían de memoria. ¿Cómo? Y que prestaban tanta atención a las señales. ¿Cómo es posible que cuando vieron esto, que el Señor Jesús convirtió el agua en vino, no se les vino ni siquiera la insinuación a la cabeza de decir, como pasó? Bueno, que nos sirva a nosotros también como una alerta para no deslizarnos, para no confundirnos en un tiempo como el que nos toca vivir, que aunque veamos señales, no creemos. Que no es de este tiempo en realidad, ¿no? Porque el Señor Jesús se lo dijo a este hombre acaudalado. Le dijo, si no ves señales, no vas a creer. Es más, el Señor Jesús mismo, cuando habló aquella enseñanza, parábola o ejemplo de el rico y Lázaro, cuando los dos murieron, un rico vivió su vida acá en la opulencia de todo lo que tenía, y Lázaro era un mendigo que pedía, que estaba enfermo, un desposeído total y absoluto, y compartieron la misma época, murieron los dos, y habla de que uno fue al Hades, al infierno, y el otro al seno de Abraham, como que Abraham lo tenía a upa, a Lázaro, reconfortándolo de la vida que había tenido acá. Y el rico gritaba desde el otro lado, diciéndole, envía a alguien para que le hable a mi familia, para que crean y no vengan acá a la condenación. Ni aunque se levante uno de entre los muertos van a creer. Así contestó el Señor Jesús. ¿Qué pasó tiempo después? El Señor Jesús murió y 3 días después de su muerte, Él resucitó. Y hoy en día hay un gran número de hermanos que descansan ya en la presencia del Señor. Hay un gran número de hombres y mujeres que depositaron su fe en el Cristo resucitado, que nos seguimos congregando, nos seguimos encontrando, seguimos proclamando la verdad del Evangelio. Pero hay un número muy importante de gente que, aunque Jesucristo se levantó de los muertos, sigue negando a Dios, sigue dándole la espalda a Dios. Entonces, bien vale la pena que como comunidad de fe no depositemos nuestra confianza en los milagros, no depositemos nuestra confianza en hechos sobrenaturales que nos deslumbran, pero que hacen que nuestra fe no se consolide, sino que más bien podamos depositar nuestra fe en aquel que produce ese hecho. Ese es Jesús, es la persona de Jesús. El único con poder y autoridad suficiente en el universo como para decirle aquel día, aquella tarde, a ese papá, desesperado porque su hijo se moría, que a pesar de la corrección que el Señor Jesús le hizo, diciéndole, ni aunque tengas señales vas a creer, a pesar de eso insistía, Señor, pero vení a mi casa que mi hijo se muere, como rogaríamos cualquiera de nosotros por un hijo nuestro, como hemos rogado delante de Dios por la salud de cualquiera de nuestros hijos o aún de los hijos de nuestros seres más cercanos.
Solamente la persona del Señor Jesús tiene autoridad para decir, anda, tu hijo vive. No hizo un pase de magia, no dijo palabras rimbombantes, no dijo ningún conjuro, no hizo ningún ritual, nada. Dijo solamente, lo regañó, le dijo, ni aunque viera señales vas a creer, pero anda, tu hijo vive. Y este hombre se subió de vuelta al burro, al caballo, al camello y volvió a su casa. La evidencia se la dieron los empleados de la casa cuando le dijeron, a tal hora, la fiebre lo dejó. Como si cuando el Señor Jesús habló, inmediatamente la enfermedad obedeció y se fue. Anda, tu hijo vive. En ese mismo momento la fiebre lo dejó. Pero hay un detalle ahí en el medio que dice, versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre creyó, como muchos de nosotros creemos, y creyó la palabra que Jesús le dijo, anda que tu hijo vive. Y se fue a su casa abrigando en su corazón lo que Jesús le había dicho, diciendo, yo voy a creer esto, yo lo voy a creer. Esto que me dijo Jesús, yo lo voy a creer. Y se lo llevó. La cuestión es que llegó a su casa, se enteró todo cómo había pasado, vio a su hijo sano. ¿Y qué pasó? Versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¿Cómo creyó de vuelta? Si ya había creído. ¿Cómo que creyó él y toda su casa? Sí, lo leímos en el 50, ¿no? Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Acá hay una diferencia muy significativa en esta señal que necesitamos nosotros capitalizar como pueblo del Señor y aún capitalizar para los discípulos que el Señor nos dé la gracia de formar, a las personas que llevamos a los pies de Jesús. No es lo mismo creer lo que Jesús dice a creer en la persona del Señor Jesús. No es lo mismo creerle a todo lo que el Señor Jesús me dice en su palabra que creer en la persona del Señor Jesús. Estas cosas fueron escritas no para que crean en lo que les cuento, decía Juan, sino que Él, sí, Él es. Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Para eso. Una cosa es creer, pero otra cosa muy distinta es creer en el Hijo de Dios, en la persona de Jesús, aquel que dejó la gloria para venir a este mundo a dar la vida en mi lugar. Si yo creo en Jesús, entonces el que cree en mí, mi palabra guarda. Así dijo el Señor Jesús. Eso es un discípulo. Está primero creer en Él, para después escuchar su palabra. ¿Y qué? Y obedecerla, vivirla, experimentarla. Ese es uno de los condimentos que tiene la Escritura en este pasaje. Pero para cerrar, yo quiero invitarte a que podamos mirar la autoridad de quien está hablando. Recién en el grupo ahí con Leandro repasábamos que cuando él le dice, anda, tu hijo vive, así como, tomá, comprame 50 pesos de pan. Y le das 50 pesos a la persona y sabe que va a la panadería, compra 50 pesos de pan y vuelve con 50 pesos de pan. Con esa misma confianza, el Señor Jesús le dice, anda, tu hijo vive. Y nada más. A tantos kilómetros de distancia. No sé ni quién era la persona. Como en las bodas de Caná, no sé ni quiénes eran los novios.
no nos importa, no necesitamos enroscarnos acerca de quiénes son, qué creen, qué experimentaban. No. El apóstol Juan lo que está haciendo es diciéndonos, enfoquémonos en la persona que está hablando, es Jesús. Es Jesús. Es Jesús que está dando una señal. Es Jesús que está hablándole a su pueblo y que con la misma autoridad con que en el principio dijo, sea la luz, ahora está diciendo, anda, tu hijo vive. Es el mismo Jesús que en el principio dijo, sepárense las aguas de las aguas, y ocurrió, ahora está diciendo, anda, tu hijo vive. Evidencias, como para que no nos queden dudas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que sea bendito el Señor. Es en Jesús donde tenemos que poner la mira. Y cuando ponemos la mira en Él, el mensaje que encontramos detrás de esta señal, detrás de este mensaje, detrás de esto que estamos hoy hablando, es que solamente por gracia recibimos la salvación del Señor Jesús, y esa gracia es por fe. Un desconocido absoluto vino a rogarle por su hijo al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le hizo bien. Le hizo bien. Semejante bien que le hizo. Sanó a su propio hijo de la muerte. Hermoso bien le hizo. Un regalo. Un regalo. Y como si fuera poco, despertó la fe. Despertó la fe, pero no solo en él, en toda su casa. ¿Y esa fe qué es? Una fe que salva. Porque por gracia, ¿te suena? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es algo que nos ganamos nosotros con lo que hacemos, con nuestra fidelidad a Dios, con nuestro conocimiento de Dios, no. Por gracia. Este hombre tenía recursos, estoy seguro que plata no le faltaba, porque era un alto funcionario del rey. Pero la plata no impidió que su hijo enfermara de muerte. Y en medio de la angustia, ¿qué? El llamado de atención del Señor Jesús a decirle, si no ves señales no vas a creer. Pero no enojado, sino llamándole la atención, despabilate a la fe, despabilate a entender que no es por los recursos que tenemos, despabilate, despertate a creer que no es de acuerdo a la envergadura de siervo, de ministro que soy, que voy a alcanzar, no, es por gracia. Es por gracia. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Por la fe. Por la fe. Es una gracia que se recibe solamente por fe. ¿Qué tuvo que hacer el hombre? Humillarse y creer. Como Naamán. En Reyes, capítulo 5, Segunda Reyes, capítulo 5. Ahí vino otro alto funcionario buscando ayuda de un siervo de Dios, Eliseo. ¿Y Eliseo qué? Ni lo atendió, lo dejó afuera. Estaba leproso el tipo, tenía plata, traía la banca del rey de Siria para decir, che, sanámelo, si no ya sabés lo que te espera. Y Eliseo lo dejó afuera y mandó a su empleado a decirle que vaya y se tire 7 veces en el río mugriento de la Plata. ¿Cómo puede ser? Se volvió ofendido, el funcionario se quejó, pataleaba, no quería saber nada. Este está loco. Yo voy a hablar con el rey de Siria y a este vas a ver cómo le voy a bajar los humos. La cuestión es que un empleado, un servidor de este Naamán, que evidentemente de humillarse
había aprendido, algo sabía, le dijo, che, Naamán, ¿qué tenés para perder? ¿Qué tenés para perder? Si te mandaran a que le prendas una vela a cada santo, ¿no lo harías? Si te mandaran a que instales en tu casa una estatua de un demonio, ¿no lo harías? Si te hubiesen mandado que le entregues tu vida a los ángeles, ¿no lo harías? Y Naamán recapacitó y dijo, está bien, tenés razón, pero que no se entere nadie de esto que voy a hacer, ¿eh? Que nadie se entere que me lavé, que me zambullí de cabeza en el Pejerrey Club en el Río de la Plata, porque mi esposa no me da nunca más un beso. La cuestión es que en ese río mugroso, obedeciendo la palabra del siervo de Dios, este hombre se zambulló 7 veces y salió limpio con su piel como la de un bebé. Bendito sea el Señor Jesús, que es capaz de producir semejante acto de amor, inmerecido, porque nosotros somos igual de soberbios y altivos que Naamán. Y necesitamos saberlo, y necesitamos saber que la cruz de Jesús es para compensar esa soberbia que tenemos en nuestro corazón. La cruz de Jesús fue el pago que recibió el Hijo de Dios para que todos nosotros, ignorantes, testarudos, orgullosos, soberbios, encontremos un lugar donde necesitamos humillarnos y decir, Señor, te creo. Nada me funcionó. Nada me funcionó. Es por gracia. Ninguno de nosotros lo merecía. Y esa gracia viene por la fe. Esa es la segunda señal que el Señor Jesús nos dejó. Hubo una primera señal, veíamos el domingo pasado, transformó aquella religión fría, vacía, rústica, insulsa como el agua, esas vasijas que representaban los rituales del pueblo judío. El Señor Jesús usó esa misma figura, hizo vaciar esos tachos para transformar el contenido de esa fe, el contenido de esa religión. Hoy nos invita a que nuestro vínculo con Dios, lejos de ser una devolución, tengo que hacer cosas, tengo que darle cosas, pueda entender y creer que tal como soy, me recibió. Mi castigo lo llevó Él y yo recibí su herencia, como cantábamos hace un ratito. Que Dios te bendiga esta mañana y te encomiendes a una semana en la gracia, en gracia y fe en nuestro Señor Jesucristo. Vas a vivir momentos en los cuales vas a ver milagros. Que no te deslumbre el milagro. Que no te deslumbre. Que no te deslumbren las palabras altilocuentes. Que no te deslumbren. No. Cree vos y que crea toda tu casa. Que Jesucristo basta. Que Él es el enviado de Dios. Él es quien ocupó nuestro lugar para salvarnos. Él es. En medio ahí de estos capítulos que estamos leyendo hoy estuvo Nicodemo. Un texto precioso que nos gusta repetir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea, no que crea en lo que hizo, no que crea en las palabras que dice, que crea en Él. Lo otro es consecuencia. Después te resulta natural verlo decirte, anda, tu hijo vive. Resulta natural porque Él es. Sí, Él es el enviado de Dios.